Hola, hola, compañeras, ya estamos aquí nuevamente, es el profesor Simón Peralta Sástiga. Vamos a continuar con nuestra segunda clase de lo que viene siendo Sociología de Educación. Nos estamos compenetrando, adentrando, profundizando en el pensamiento sociológico sobre la sociedad. Después engancharlo, el pensamiento, el efecto sociológico sobre la educación. De ahí el nombre de Sociología de Educación. Estamos analizando las teorías y los exponentes, el pensamiento sociológico, las ideas sociológicas, la forma en cómo los sociólogos ven la problemática, la evolución, el desarrollo de la sociedad y todo lo que implica la sociedad, porque la sociedad la ven en su conjunto, en su complejidad, en todos y cada uno de sus aspectos como partes. Y como hemos visto y como es el caso de las ciencias sociales y ciencias humanísticas, pues no tenemos una verdad absoluta, no tenemos un conocimiento total, como es el caso de las matemáticas, de las ciencias exactas, donde todos van a coincidir en lo mismo, todos van a dar el mismo resultado, aunque el método sea diferente, pero al final va a ser el mismo resultado. 2 más 2 es más 4, 3 más 1 es igual a 4, 2 más 1 y más 1 es igual a 4, en fin, lo importante es que al final llegan al mismo resultado. En cambio, en ciencias sociales y en ciencias humanísticas, como es el caso de la pedagogía, como es el caso de la sociología, pues tenemos esa divergencia que en lugar de sernos pesimistas, hay que vernos optimistas. ¿Por qué? Eso nos permite enriquecer nuestro cerebro, enriquecer nuestro pensamiento, ver nuestras ideas, qué tan buenas o tan malas son y sobre todo enriquecer nuestro criterio. El ser humano es una potencia que hay que explorar, hay que conocer. Y hay que entender que pues todos somos diferentes, tenemos ideas diferentes, y a pesar de ser diferentes, pues mal que bien, bien que ven, ahí va la sociedad, ahí baja la sociedad, que tiene sus conflictos, tiene sus problemas y muchos problemas, pero ahí va. De alguna manera tenemos una intuición, un razonamiento que nos permite más o menos percatar y percibir las cosas para poderlas entender un poco mejor. Dirían los moralistas, tenemos tendencias de lo que es lo bueno, lo malo, y nos inclinamos siempre hacia lo bueno. Continuamos, por tanto, con las teorías y los exponentes, cómo los sociólogos analizan, ven a la sociedad y cómo ven también las partes que conforman a la sociedad, para entrar ya en la parte final, en lo que viene siendo los enfoques sociológicos sobre lo que viene siendo la educación. Dentro de las otras teorías, las principales ya las mencionamos, las que en esencia constituyen a la sociología, la del orden y la del desorden, la del funcionalismo, todo funciona bien, y la del conflicto, la del desorden. Tenemos otra que es la escuela de Frankfurt, o Frankfurt, perdón. Sabes que soy malo para el inglés y peor para el alemán o el francés. Esta teoría sostiene que vivir en sociedad implica reducción de la libertad y la igualdad. Dejamos de ser iguales, dejamos de ser libres. La sociedad nos corta, nos limita, ya nos impide ser libres en toda la palabra. La libertad no existe. No existe en el sentido amplio, en el sentido absoluto, compañeros. Un ejemplo, pues andar desnudos en la calle, simplemente te detienen, simplemente te agarran y te llevan por atentados al pudor o atentados a lo que tú quieras. Una falta administrativa, pero te van a detener, no te van a dejar que libremente lo hagas. Entonces, como puedes ver, la libertad en ese sentido no es absoluta. Por tanto, para esta escuela, vivir en sociedad implica reducción, limitación, restricción de la libertad y obviamente de la igualdad, porque la misma sociedad, al darte instrumentos, educación, trabajos y demás, pues el mismo trabajo te va delineando hasta qué límite puedes tener y adquirir un coche, hasta qué límite puedes tener y adquirir una residencia, hasta qué límite puedes tener y adquirir, además de la residencia, un rancho, una finca y además un yate y tener, etcétera. Así de que estamos limitados, estamos reducidos por la misma sociedad. La masificación degradante del hombre. Vivir en masa, vivir en grupos grandes que la sociedad implica nuestra degradación, compañeros. El hombre pierde su individualidad, sucumbe ante la sociedad, se olvida de sí mismo, ocasionándole una degradación de sí mismo, compañeros. Somos miles o millones de seres humanos que perdemos nuestra individualidad, que nos perdemos entre tantos seres humanos.
Perdemos, por tanto, lo que viene siendo, ni nos olvidamos de nosotros, haciendo que pensemos más en el conflicto social, en el conflicto que aqueja la inseguridad. Bendito Dios, o bendita sea la vida, que pues creo que la mayoría no hemos sufrido lo que hemos visto en la televisión, que una extorsión, que esto. Pero no por ello dejamos de pensar porque posiblemente tengamos el riesgo de que eso nos llegue a pasar. Entonces, como puedes ver, olvidamos nuestra individual y pensamos más bien en la masificación, en lo que aqueja a la sociedad. Lo que están viviendo los pobladores de Aguililla, municipio de Michoacán. Sabes que allá ellos tienen el conflicto de que se están peleando dos grupos narcotraficantes ese territorio y están luchando entre ellos. Entonces, en su afán de protegerse, pues ya no ven la individual, sino ven la colectividad. La forma en cómo nos podemos defender entre todos para ayudarnos entre todos. La escuela de Frankfurt, perdón por mi mal francés o mal alemán, sostiene que vivir en ciudad implica reducción, limitación de la libertad y la igualdad. La masificación o violencia, la degradación del hombre. El hombre dentro de la sociedad, dentro de ese conglomerado de seres humanos, de miles de millones de seres humanos, pierde su individualidad, sucumbe ante la sociedad, se olvida de sí mismo, ocasionándole una degradación de sí mismo, compañeros. ¿Sale? Eso viene siendo esta otra teoría. Una más, ya en forma particular, aunque la vimos en forma genérica, dale el estructuralismo funcionalismo de Robert Merton y de Talcott Parsons, y establece la llamada sociología objetiva, donde le da mayor importancia a la sociedad sobre el individuo. Sostiene que la influencia social colectiva determina las acciones de los individuos. La sociedad influye en el individuo, compañeros. Y así es. Sabemos que la sociedad, compañeros, nos implica pues comerciales, nos implica comercialización, nos implica mercadotecnia, nos implica muchas cosas. Entonces la sociedad absorbe. La sociedad, permite la expresión, chupa al individuo, lo succiona. ¿Por qué? Porque la sociedad influye sobre nosotros. Un ejemplo más, las tribus urbanas. Entonces, de alguna manera, hemos pertenecido a una tribu urbana. Una tribu urbana, establece sus condiciones, sus reglas, sus formas de vestir, sus formas de comportar, su forma de desenvolverse en la sociedad. Entonces, como ver, la colectividad nos va absorbiendo, nos va jalando. Entonces, nosotros perdemos en ese momento nuestra individualidad también. Este estructural funcionalismo de Robert Merton y Talcott Parsons, ya en esencia, maneja la llamada sociología objetiva, donde le da mayor importancia a la sociedad sobre el individuo. Sostiene que la influencia social colectiva determina las acciones de los individuos. La sociedad influye en el individuo. Te decía yo el ejemplo de las tribus urbanas. Las tribus urbanas simplemente te dominan, te manejan y se imponen sobre el individuo. Difícilmente, si tú eres un cholo o te gusta la tribu urbana de los cholos, vas a llegar con un pantalón pegado, con un pantalón pegado al cuerpo, porque el cholo es lo contrario, pantalón aguado y, como decimos, pues a media nacha, a media nalga, ¿sí? Y entonces difícilmente esta tribu urbana te va a admitir que tú llegues con un pantalón pegado, ¿sí? Como lo acostumbran otro tipo de tribus urbanas. Difícilmente te van a permitir que llegues oyendo a los Tucanes de Tijuana, que llegues oyendo a los Tigres del Norte, porque no cuadra con tus costumbres, con tus ideas que tienen los cholos. Si tú eres darqueto, pues por razones obvias, vas a tener que vestir todo de negro, hombres y mujeres, y difícilmente vas a llegar a una reunión, a una fiesta, a un convivio de darquetos con pantalones o vestimenta de muchos colores, alegres, vivaces, color pastel o brillantes o lo que tú quieras, o color neón, porque obviamente no va de acuerdo a tu... La sociedad te está absorbiendo, te está consumiendo, te está llevando consigo. Los cigarros, el alcohol, de alguna manera, pues también influyen, los comerciales, la mercadotecnia, para que la sociedad te empiece a jalar. Y el colectivo, la sociedad, se impone sobre ti.
y el colectivo y la sociedad te maneja. Entonces, en ese momento, la sociedad influye sobre el individuo. Y así podemos poner muchísimos ejemplos. Las modas. Las modas no son sino simplemente tendencias que la sociedad impone a las personas. Y cuando uno sale de esa especie de imagen, pues entonces quedas tú desubicado en la sociedad. Hoy vestirte de pachuco, pues simplemente andar en el metro, andar entre las calles, a la usanza del pachuco, a la usanza de una moda de los años 40, quizás años 50, pues simplemente va a causar desde la hilaridad, la burla, la sorpresa de que andes tú ahí con ese tipo de indumentaria. El escuchar música de los 60, de los 70, actualmente pues ya eres un ruco, un chavo ruco, más de un chavo ruco porque no te has actualizado. En fin, jóvenes, para esta teoría, la sociología objetiva le da mayor importancia a la sociedad sobre el individuo, de tal manera que sostiene que la influencia social colectiva determina las acciones de los individuos, la sociedad influye en lo que viene siendo el individuo. Pero tenemos lo contrario, la teoría comprensiva, la sociología subjetiva, donde le da mayor importancia al individuo sobre la sociedad. Revalora al individuo sobre lo que viene siendo la sociedad. Ahí tenemos un ejemplo de Steve Jobs y tenemos el ejemplo de Albert Einstein. En lo individual, en lo personal, vinieron a revolucionar, vinieron a transformar completamente al mundo. Sus ideas, su pensamiento individual, sus inventos, sus creaciones, sus innovaciones individuales, vinieron a reformar y a cambiar completamente a la sociedad. Steve Jobs con su tecnología vino a revolucionar las telecomunicaciones o las comunicaciones. Steve Jobs vino a facilitar las telecomunicaciones o las comunicaciones entre las personas, entre lo que es la sociedad. Entonces, un individuo influye sobre la sociedad, revalora al individuo. Los individuos son los que logran transformar y cambiar a la sociedad, son los que logran hacer que la sociedad evolucione, se transforme y cambie. Piensa que hubiera sido de este mundo sin Steve Jobs, sin la tecnología touch, que hoy se maneja y todo lo... Aquí no soy muy conocedor de esta parte de las tecnologías, pero hacemos nada más en esto, de la tecnología touch y del iPhone y no sé qué otras cosas inventó. Piensa que no hubiera existido y también piensa que no hubiera otro, tan fácil. Bueno, pero hubiera estado otro, pero piensa que ni será ni Steve Jobs, ni ningún otro, ni nadie en otro. ¿Cómo estaríamos ahorita? Pues estaríamos obviamente súper atrasadísimos. Entonces, como puedes ver, el individuo es el que viene a marcar a la sociedad. Claro, ciertos individuos. Pensemos una vez más en Jesús el hombre sin meternos en problemas, cómo vino a transformar una sola persona y la transformó en su tiempo y hasta la fecha. A pesar de los miles, de los más de 2000 años que ha pasado, siguen permeando sus ideas, sus pensamientos. Sigue existiendo en el mundo, aunque físicamente ya no lo está. Aunque físicamente dejó de estar hace más de 2000 años. Y sin embargo, sus ideas, su pensamiento, su doctrina, todo lo que tú quieras, permea, se mantiene. Entonces ve cómo el individuo supera a la sociedad o logra que la sociedad quede subyugada al individuo. La física, compañeros, y todo lo que es el mundo de la física, quedó subordinada a las ideas de Albert Einstein, aunque ahorita ya se maneja otra física que se supone viene a cambiar las ideas de Albert Einstein. Pero mientras esto no pase, pues simplemente Albert Einstein sigue siendo una persona que con sus ideas, que con su pensamiento, que con sus fórmulas, que con sus teorías, manejó todo esto. ¿Sí? Son tantas cosas que a veces un individuo logra cambiar a la sociedad y un individuo logra transformar, evolucionar, o quizás, ¿por qué no?, hasta retrasar a una sociedad. Entonces, esta teoría comprensiva de la sociología subjetiva le da mayor importancia al individuo sobre la sociedad, revalora al individuo sobre lo que viene de la sociedad
lo contrario, lo opuesto al estructural funcionalismo, donde se impone, influye eso que viene siendo el individuo, compañeros. ¿Sí? Hace poco falleció un gran astrofísico, ¿sí? Steve Hopkins, ¿sí? Quien había quedado en un estado de cierta incapacidad por una enfermedad degenerativa que lo tenía en una silla de ruedas, que ni podía moverse y que se comunicaba a través de la tecnología con una especie de micrófono que le ponían en la garganta, algo así, perdón por mi desconocimiento en estas materias. Y algo que me sorprendió de este señor, que quedé yo pasmado, es que hoy se maneja mucho los hoyos negros. Y que los hoyos negros se supone son una especie de portal que permite que sabiéndolos manejar o conociendo cómo funciona el hoyo negro, podemos trasladarnos de un universo a otro universo, o sea, de un sistema solar a otro sistema solar, en cuestión de quizás de horas, y nos ahorraríamos miles o millones de años luz. Entonces, ¿sabes? Ese es el límite del ser humano. Por querer traspasar las fronteras más allá de nuestra galaxia, más allá de la Vía Láctea, es un sueño imposible. Son tantos años tiempo, 500, 800, que difícilmente un ser humano podría soportar, porque su nivel de vida, o su expectativa de vida, o su esperanza de vida, como dicen los biólogos y los de geografía, los geógrafos, difícilmente podemos traspasar la barrera de los 100 años. No habría cuerpo humano que aguantara un viaje de 300, de 400, aunque se le programara para que reviviera después de 400, 500 años. No hay tecnología, no hay forma de mantener un cuerpo en estado aletargado durante tantos años, 500, 600 años, viajando por el tiempo, por el espacio. Pero el hoyo negro, según las nuevas descubrimientos, son portales, especies de portales que permiten trasladarse de un lugar a otro. Yo lo comparo como si fuera una escalera y un elevador. Subir la Latinoamericana o el Empire State o un edificio más grande por escalera, pues sí, tardaríamos mucho en subirlo. Llegaríamos casi extenuados. Y el caso de Too Much, pues a lo mejor hasta un infarto le da y ni llega, se queda ahí a la mitad del edificio. Pero un elevador te permite subir en segundos. Te permite irte rápido. Cuando yo hace años tuve la experiencia de ir a la Torre Latinoamericana, la más alta, aparentemente la más alta de México, creo que ya fue superada. Quedé sorprendido, cómo sube el elevador. No, hay nanita. Ahí sí como que me dio miedo. Subí en segundos. ¿Por qué? Porque obviamente es una gran altura y entonces la tecnología o el mecanismo hace que tengan que subir lo más rápido. Si no, pues imagínate lo difícil que sería. Entonces el negro tiene esta cualidad. Cuando murió, escuché esto en las noticias que me sorprendió. El hoyo negro se habla teóricamente, se presume que ya se ha descubierto el hoyo negro, pero físicamente, aunque todavía no hay una evidencia clara. Y una de las cosas que hizo Steve Hopkins cuando murió, o antes de morir, es que, así lo escuché, una de las aportaciones de Steve Hopkins es que antes de morir dijo que acreditó, comprobó matemáticamente, la existencia de los hoyos negros y la estructura de los hoyos negros matemáticamente. Perdón por no ser matemático, pero no sé explicarte esto, pero más tómalo así. ¿Cómo entender que un señor que nunca ha viajado, nunca ha conocido los hoyos negros, a través de las matemáticas, te comprobó la existencia de los hoyos negros y lo más importante, te comprobó la estructura de los hoyos negros, cómo están conformados, cómo están estructurados matemáticamente hablando? Y en base a esas teorías, otros seres humanos, otros científicos, otros astrofísicos, están tratando de desarrollar todo este tipo de cuestiones. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, pues vino a transformar, a cambiar completamente al mundo. Y sobre eso el mundo ha ido evolucionando, ha ido transformando, el hombre ha ido inventando, creando máquinas, tecnologías, en base a todo esto. Hay la importancia de la sociología subjetiva. Le da mayor importancia al individuo sobre la sociedad, revalora al individuo sobre lo que viene siendo la sociedad. Una teoría más es la teoría crítica.
La teoría crítica es la contraria a la teoría del conflicto, a la teoría del desorden que analizamos en la clase anterior. La teoría crítica es contraria a la teoría del conflicto. Promueve el estudio interdisciplinario de la sociedad. Lo que te he dicho, no hay ciencias puras. No hay ciencias o profesiones o carreras profesionales donde nada más lleves pura pedagogía, puro derecho, pura administración. Esta profesión es interdisciplinaria, está vinculada con otra gran cantidad de ciencias de conocimientos. La teoría crítica es contraria a la teoría del conflicto. Promueve el estudio interdisciplinario de la sociedad, revalorando a las ciencias sociales, al sostener que la economía no es la única que determina las sociedades, sino también las otras, como la geografía, pues el entorno geográfico, desiertos, bosques, mesetas, cordilleras, climas, todo lo que usted y yo conocemos, influye y determina la organización social y el carácter de los pueblos. No es lo mismo haber nacido en el desierto, haber nacido en el Polo Norte. El clima, las condiciones bajo las cuales viven los del desierto, calores extenuantes, extremos, y las condiciones bajo las cuales viven las personas del Polo Norte, climas contrarios, bajo cero, temperaturas bajo cero, etcétera, etcétera, van a hacer que su forma de vida, su forma de organización, su forma de ser, cambie completamente y sea completamente diferente. No es lo mismo la conducta, el comportamiento de personas que nacen en un medio rural, a personas que viven o que nacen en un medio diferente al rural. Entonces, como puedes ver, para esta teoría no podemos limitar toda la economía a la producción. La pobreza, la riqueza son las que determinan el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Simplemente hay otros factores, hay otras, las ciencias sociales en su conjunto, que son las que van a determinar, son a precisar justamente a las sociedades. Son los factores externos los que determinan, los que caracterizan a la sociedad, los que determinan sus conductas, sus comportamientos, sus costumbres, sus tradiciones, sus hábitos, etcétera, sus ideas, sus pensamientos, su religión. Contraria a la teoría del conflicto, es decir, a la de Carlos Marx y Federico Engels, a la del desorden, promueve el estudio interdisciplinario de la sociedad, revalorando a las ciencias sociales, al sostener que la economía, la producción, pues, no es la única que determina a las sociedades. La pobreza, la riqueza, la desigualdad social, clase alta, clase media, clase rica, sino también otras ciencias sociales como son la geografía. Pues el entorno geográfico, los desiertos, los bosques, las mesetas, las cordilleras, el clima y todo lo que implica el estudio de la tierra, influye y determina la organización social y el carácter de los pueblos. Así es. Ya con los ejemplos que te di, inmediatamente entendemos cómo el clima, cómo el lugar donde vivimos va a influir. Lo mismo vivir en las altas montañas que vivir en las mesetas en la parte de abajo. Porque el clima, porque las lluvias, porque las cosas van a cambiar completamente. Y los hábitos, las costumbres, las tradiciones de las personas que viven en esos lugares va a ser completamente diferente. Te aclaro, la geografía está considerada como una ciencia social, una ciencia híbrida. Porque la geografía estudia temas que son propias de la naturaleza y estudia también temas que son propios de ciencias sociales. Es una ciencia híbrida. Ejemplo, la geografía como ciencia natural, pues estudia los climas, estudia la composición de la Tierra, el núcleo, lo que es el manto, lo que es la hidrosfera, la atmósfera, lo que es la famosa litosfera, que es la Tierra, la atmósfera, que viene siendo el aire, la hidrosfera, que viene siendo los océanos, las aguas, y la biosfera, que es donde se desarrolla la vida y te estudia los climas, el caluroso, el templado, el frío, etcétera. Te decía también las condiciones geográficas, las mesetas, las cordilleras, infinidad de cosas. Pero la geografía también es una ciencia social porque te estudia lo que es la demografía, es decir, la distribución de la población. Te decía también algunos aspectos económicos o algunos aspectos vinculados con la producción y todo este tipo de cuestiones, la migración, los movimientos de los colectivos, de los pueblos, de un lugar hacia otro. La geografía, por tanto, aclaro, porque muchas de ustedes como pedagogas, como otras pedagogas, y bueno, pues la geografía más es una ciencia natural, sí, porque estudia la tierra,
La geografía en esencia es el estudio de la tierra, geo, tierra, grapos, estudio, tratado. Entonces, estudio de la tierra, descripción de la tierra. Y tiene esa cualidad. Te recuerdo que a nivel primaria, a nivel secundaria, quizás a nivel preparatoria se llama geografía. Pero a nivel prepa y a nivel licenciatura deja de ser geografía y se conoce ahora como economía. Porque la economía le da más sesgo, más importancia al aspecto social de la geografía, aunque no descarta y toma en cuenta también el aspecto natural de los pueblos para el crecimiento, desarrollo económico, Producto Interno Bruto, población económica reactiva y otro tipo de conceptos que maneja la economía. Bueno, la teoría crítica, repito por última vez, es contraria a la teoría del conflicto, promueve el estudio interdisciplinario de la sociedad, revalorando a las ciencias sociales al sostener que la economía no es la única que determina las sociedades, sino también las otras, como es el caso de la geografía, pues el entorno geográfico, desiertos, bosques, mesetas, cordilleras, el clima caluroso, frío, etc., influye y determina la organización social y el carácter de los pueblos. Pues con esto terminamos completamente, a grosso modo, todo lo que viene siendo las teorías sociológicas, resumidas pues para evitar hablar de forma concreta de Durkheim, de todos ellos, de Taco Parson por la cuestión del tiempo. Analicemos algunos de los más importantes sociólogos y la influencia que han tenido sobre la educación. El primero de ellos, por razones obvias, es Augusto Comte o Augusto Comte y el positivismo. Augusto Comte es considerado el creador del positivismo y el padre de la sociología conversa. Y como estamos en sociología de educación, pues hay que darle el mérito y reconocimiento a este señor francés, a este investigador francés. Augusto Comte o Augusto Comte es considerado el creador del positivismo y el padre de la sociología. Comte concibe a la sociedad como una entidad cuya evolución tiende al progreso. Ve aquí la enorme diferencia entre la teoría del funcionalismo y la teoría del conflicto. Augusto Comte concibe a la sociedad como una entidad cuya evolución tiende al progreso, al desarrollo, a la superación, sin que cambie por ello su composición social de manera radical. Es decir, para él lo importante en la sociedad, independientemente de su estructura, su organización, de su clase rica, pobre, etc., todos los seres humanos tenemos algo en común, pobres, ricos, desarrollados, subdesarrollados, etc., que es el superarnos, el progresar, el mejorar. Desde un individuo hasta siendo un pueblo, desde un estado o gobierno hasta lo que viene siendo una familia o viene siendo una empresa. Comte concibe a la sociedad como una entidad cuya evolución tiende al progreso, sin que cambie por ello su composición social de manera radical. Y es aquí en donde se encuentra la esencia de las ideologías de Augusto Comte, la evolución, el desarrollo, el progreso, el mejorar día a día, porque la evolución y el progreso lleva consigo el conocimiento, lleva consigo la superación del conocimiento. De esta manera, Augusto Comte nos crea la famosa ley de los tres estados o también ley de los tres estadios. La manejo con los dos términos, porque en algunos libros he visto que le llaman así ley de los tres estados, pero también he visto libros que la manejan como la ley de los tres estadios. Entonces sean estados o estadios, que para efectos van a ser sinónimos y para efectos que viene siendo lo mismo, ya de los dos nombres, sostiene que las personas, al igual que las sociedades, en su afán por encontrar la verdad, por conquistar el saber y llegar a la cúspide del conocimiento, atraviesan por tres etapas o estados. No se nos olvide que para Augusto Comte, lo más importante es que la sociedad busca, tiende al progreso, a la superación, al desarrollo, al crecimiento, tanto en lo individual como en lo colectivo. Los seres humanos en lo individual buscamos nuestro progreso, nuestro desarrollo. La sociedad como colectivo también busca su desarrollo, su progreso, mejores condiciones de vida o como hoy se maneja el concepto, mejor calidad de vida, mejores condiciones para poder vivir en este mundo. Y para tal efecto, todos sabemos que la mejor forma de superarnos, de mejorar, es a través de la educación, obteniendo el conocimiento, la sapiencia y poder desarrollar una profesión.
De esa manera, Augusto Comte, tomando en cuenta que su ideal máximo es la superación, es el progreso, y este progreso, este desarrollo se obtiene a través del conocimiento, a través de la sapiencia, establece la llamada ley de los tres estados o ley de los tres estados o estadios. Sostiene que las personas, que los individuos como usted y yo, al igual que las sociedades como colectivos, en su afán, en su deseo por encontrar la verdad, por conquistar el saber, llegar a la cúspide del conocimiento, atravesamos tanto los individuos como las sociedades tres etapas o tres periodos o tres estados. Esas etapas o estados son el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado positivo o científico. Los niños, los jóvenes adultos, siendo niños estamos en estado teológico. Siendo jóvenes pasamos a un estado metafísico. Siendo ya personas maduras, adultos, nos encontramos en un estado positivo o científico. De igual manera, las sociedades o los pueblos en su estado primitivo, en su estado salvaje, no en sentido despectivo, sino en estado de desconocimiento, están en un estado teológico. Conforme evolucionan y se civilizan, pasan a un estado metafísico. Pero como se desarrollan y pasan a un mayor grado de tecnología y de desarrollo, llegan a un estado positivo o científico. Ve cómo Augusto Comte, en el afán de encontrar el conocimiento absoluto y verdadero, los seres humanos en lo individual y las sociedades en lo colectivo, atravesamos por tres etapas o tres periodos. El primero es el estado teológico o ficticio, el segundo intermedio es el estado metafísico y abstracto, y el último es el estado positivo o científico. En el primer estado, que es cuando somos niños y cuando estamos en sociedades primitivas, encontramos en el estado teológico y ficticio. En esta primera etapa, los niños y las sociedades primitivas tratan de explicar los fenómenos de la naturaleza a través de los dioses, quienes son los que envían las lluvias, los terremotos, los eclipses y tanto fenómeno se presenta en la sociedad. Siendo niños, por convicción o por influencia de educación de sus padres, creemos en Dios, en los dioses. Aceptamos de forma total la existencia de un Dios creador, hacedor, omnipotente, omnisciente, de todo lo que existe no solo en la tierra, sino en el universo. Son ellos los que nos han creado, son los dioses los que nos mandan todo, que si llueves porque es el Dios de la lluvia, que porque si truenes porque es el Dios del trueno, etcétera, etcétera. Siendo niños creemos, aceptamos todo esto. Siendo una sociedad primitiva, ignorante, que apenas estamos descubriendo este mundo inhóspito, este mundo completamente desconocido, entonces lo atribuimos a dioses. Son los dioses, son entes ficticios, entes basados en la religión, en las creencias, bajo los cuales damos explicación rienda suelta a todo cuanto existe en la vida. Creo que de alguna manera la mayoría quizás no todos, pero sí la mayoría hemos sido educados de esa manera. Si le pegas a papá se te va a secar la mano, Dios te va a castigar. Si no obedeces, Dios te va a castigar. Obedece, niño, porque porque los Reyes Magos no te van a traer juguetes y así por el estilo. Entonces, como puedes ver, los seres humanos en lo individual y en lo colectivo, vivimos esta primera etapa donde en nuestro afán por conocer, por saber, por explicar las cosas, pues en ambos sentidos lo explicamos a través de los dioses. Es así como todas las culturas, todas las civilizaciones en su etapa original tienen sus propios dioses. Tlaloc, Quetzalcóatl, Kukulcán, entre las culturas prehispánicas. Entre los griegos y entre los romanos, Zeus, Poseidón, Apolo y cuantos más llegaron a tener ellos. Entre los egipcios pues, también llegaron a tener ellos a sus dioses, creyendo los hacedores y creadores de todo cuanto el universo estaba. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos a Isis, a Osiris como sus dioses, entre otros muchos, a Tot. Ahí tenemos, por tanto, el primer estado, la primera etapa que todos los seres humanos y sociedades atravesamos,
nuestro afán de progresar, nuestro afán de conocer, en nuestro afán de encontrar el conocimiento absoluto y verdadero. Pasamos a una segunda etapa, el estado metafísico abstracto. En esta segunda etapa, los jóvenes y las ciudades civilizadas tratan de explicar los fenómenos de manera más racional, a través de energías, de sustancias, de elementos, de entidades abstractas como el bien y el mal, los mantras, los chakras, que están alejados de la realidad. Hablamos de la fuerza del bien, de la fuerza del mal, de las energías, del universo que se mueve a través de energías positivas y negativas, atrae lo bueno, aparta lo malo. Las chakras, que son los que van a dar poder, nos van a permitir desarrollar nuestro interior, nos van a permitir elevar nuestro espíritu, en fin, son entes abstractos. Las energías del bien, del mal, de la vida y de la muerte, todo ello son entidades abstractas, metafísicas, que están más allá de la materia, que no tienen existencia física, que solo las concebimos en nuestro pensamiento. Deja que el mantra, deja que la energía, deja que lo positivo entre a tu ser, respira profundo, deja que las fuerzas positivas entren, que el 21 de marzo, que el día de la primavera, pues van a las pirámides a recibir la energía, porque ese día el universo descarga su energía, su poder sobre nosotros, y nosotros recibimos esa energía para, pues, desarrollarnos, etcétera. Es decir, son conceptos, son términos abstractos, metafísicos, donde sustituimos a Dios. Ya no hablamos de un Dios Tlaloc, de un Dios Quetzalcóatl, sino hablamos de energías, energías universales, fuerzas poderosas, el bien y el mal, que mueven, que transforman, que cambian al mundo, al universo. Cuando somos jóvenes, pues somos muy adeptos a este tipo de situaciones, el famoso yin yang que manejan los chinos, la vida y la muerte, y cuántas cosas más. Entonces, como puedes ver, en estado metafísico o abstracto, en esa segunda etapa, los jóvenes y las sociedades civilizadas tratan de explicar los fenómenos de manera más racional, a través de energías, de sustancias, de elementos o entidades abstractas, metafísicas, sí que no tienen una existencia material, que no tienen una forma corpórea, ¿sí? Como el bien y el mal, como los mantras, los chakras, alejadas completamente de la realidad. ¿Por qué? Porque pues difícilmente los podemos ver materialmente, los podemos constatar, simplemente suponemos, creemos, pensamos y aceptamos que existen esas energías, esos fluidos, ese poder energético que nos transforma, que nos engrandece. Entonces, este es el famoso segundo estado metafísico. Después, al tercer estado, el estado positivo o estado científico. Es cuando las personas en su madurez y las sociedades avanzadas se basan en la ciencia, en la observación, en la realidad, sin recurrir a entes extraños, sino en lo que la ciencia nos demuestra, nos experimenta y nos comprueba. Ya en esta etapa, ya como personas maduras, personas con experiencia, personas que hemos vivido una gran cantidad de situaciones, y los científicos que se apoyan en sus aparatos, en sus inventos, en el telescopio, en el microscopio, solamente van a creer en aquello que pueden constatar, que pueden comprobar, que pueden observar, que pueden deducir, y que tiene un sentido lógico, un sentido congruente. Entonces es cuando llegamos al estado positivo o al estado científico. Solo siendo adultos o llegando a esta etapa, la mayoría, aunque hay excepciones, logramos entender, al igual que las ciudades avanzadas con mayor tecnología, que el conocimiento, que la información se basa solamente en la ciencia, en la observación, en la realidad, sin recurrir, por tanto, a entes extraños. Y es así como el hombre, atravesando esas tres etapas, va a llegar al conocimiento verdadero, al conocimiento absoluto. Supone que nosotros ahorita como sociedades ya avanzadas, y ustedes madurez en cuantos conocimientos, yo quizás por la edad, ya vamos a creer y vamos a aceptar todo aquello que nos puede ser demostrado, comprobado, acreditado.
de no tengamos claramente una imagen de vida en Marte, sino algunas ideas de que sí la hay, pues estaremos quizás o todavía ingenuos. Cuando tengamos delante de nosotros a un extraterrestre y lo podamos ver en la televisión o lo podamos ver en vivo, lo que tú digas, pues empezamos a creer o aceptaremos esa idea. Mientras seguimos siendo incrédulos o increyentes, salvo Jaime Maussan y demás gente seguidora como el maestro. Otra de las grandes aportaciones de Augusto Comte es el positivismo, como una corriente filosófica que vino a trastocar pues el pensamiento y que vino a influir en la educación. De hecho, lo que hemos visto de la ley de los tres estados es algo que ha influido también en la educación. ¿Y por qué? El positivismo es una corriente filosófica basada en la experiencia y en el conocimiento científico de los fenómenos donde la metafísica y la teología son sistemas de conocimiento imperfectos e inadecuados, sentando las bases de la educación laica o laicismo, basada en la ciencia y no en los dogmas o creencias religiosas. Recordemos que históricamente, durante muchos tiempos de la Edad Antigua, estás viendo tu historia universal, de la Edad Antigua hasta la Edad Media y todavía en la Edad Moderna, la educación se basaba en la religión. Y esto se amplió y se profundizó en la Edad Media, donde todo el conocimiento quedó ceñido a la Biblia. No todo el conocimiento quedó limitado a lo que decía la palabra de Dios. Y difícilmente alguien podía contradecir ese conocimiento. Y se dio por hecho, y se dio por absoluto. ¿Que quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Que quién nos hizo? Pues nos hizo Dios. ¿Y cómo nos hizo Dios? Dios nos tomó el polvo de la tierra, dio su soplo divino y de ahí nació el hombre. ¿Y cómo nació la mujer? Dios mandó a dormir a su padre Adán, le quitó una costilla y de ahí hizo a la mujer. ¿Y cómo fue posible eso? Son misterios de Dios. Cállate, no te hacen las cuestiones de Dios y todo con una verdad absoluta. Son los dogmas religiosos. Un dogma es una verdad absoluta donde no podemos escudriñar, debemos de aceptarla irremediablemente y no poner en tela de juicio esa verdad. ¿Y quién hizo a Dios? Dios es eterno. ¿Pero quién hizo a Dios? ¿Qué no entiendes? Dios es eterno. Eterno significa que no tiene principio y no tiene fin. Pero ¿cómo se creó Él? Dios es un misterio de Dios. Y los misterios de Dios no se escudriñan, se aceptan. Es un dogma religioso. Pero es que Dios es eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios nunca morirá. Dios va a prevalecer por siglos de los siglos. Así mueran los seres humanos, acá el universo, Dios permanecerá siempre. Pero Dios, ¿cómo puede saber de mí? Porque Dios escucha a todos sus hijos, pero es que somos miles de millones. Es que Dios es omnisciente. ¿Y cómo es eso? Es un misterio. ¿Y cómo nació el Hijo de Dios? Nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero ¿cómo pudo haberse concebido una mujer por obra del Espíritu Santo? Son misterios de Dios. Tú cállate la boca, son cosas de Dios, acéptalo y no escudriñes porque no es correcto escudriñar y poner en tela de juicio a la palabra de Dios. Y aquellos que se atrevían a negar esto, tú bien lo sabes, aparece el Tribunal de Santa Inquisición, el del Santo Oficio, y empieza a condenar y a ordenar la muerte de los herejes, de los ateos, por no aceptar los principios de Dios. Como puedes ver, durante mucho tiempo en la Edad Antigua, en la Edad Media y parte de la Edad Moderna, se manejó la educación basada en los dogmas religiosos. A partir de Augusto Comte se crea el famoso laicismo o la educación laica, en donde se hace a un lado todas las dogmas religiosas, todas las creencias religiosas, y como hasta la fecha, la educación por mandato constitucional, además de ser educación laica gratuita. Lo significa que la educación que se imparte en las escuelas debe estar basada en los conocimientos, en los avances, en los progresos de la ciencia. Debe estar basado en la evolución conforme a la ciencia, porque la ciencia, a través de sus métodos científicos, procesos de investigación, demuestra, acredita, comprueba
sus teorías, que más que teorías se convierten en leyes. Y sus leyes se convierten, por tanto, en verdades. De esa manera, como puedes ver y puedes observar, a través del positivismo, que es una corriente filosófica, ella te dice, lo único verdadero, lo único cierto, es lo que podemos obtener a través de los sentidos. Si no creo en Dios o no creo en los ángeles, es que nunca los he visto, nunca los he escuchado, nunca los he tocado. Si hay personas que creen en Dios porque dicen, es que yo alguna vez lo vi, cuando yo me daban los doctores por muertos se me apareció, por eso creo en Dios. ¿Por qué creo en las brujas? Porque hay gente que dice, es que yo las he visto, es que en mi pueblo, yo estuve trabajando por Teoloyucan y por ahí está Coyotepec y está Zumpango, y ahí es típico, clásico, que jóvenes como tú me digan que han sido testigos de haber visto brujas, e inclusive me han retado, o me retaron cuando yo era maestro de Por sus Rumbos. ¿De veras quiere ver brujas, maestro? Un día que usted quiera ver brujas, véngase el Viernes Santo, que es la etapa del famoso día en que murió Jesús en la cruz. Ese día las brujas en el cerro de Citlaltepec, bueno, por eso se llama San Juan Citlaltepec, ahí las va a ver. Pero véngase eso de las 12 de la noche, no se suba al cerro, nada más ahí sobre la carretera, que está a las faldas del cerro, va a ver cómo aparecen las bolas de lumbre, y van a ser muchas. Nunca fui, nunca tuve el valor o el auto para moverme y verlas, y pues no, pero al menos muchos jóvenes como tú me decían, pues vaya. Como inclusive el caso de una muchacha, de una alumna que me retó, mire, ¿quiere ver una bruja? En el poblado tal, alejado de Zumpango, vive mi abuelita, es una zona todavía rural, sin luz y nada, donde en el gallinero, todas las noches llega una bruja. Ahí se lo escondemos en el gallinero, ahí se queda, maestro, y va a ver usted bajar a la bruja. Ya otro maestro como usted una vez lo llevamos y pobrecito quedó, pero sí espantadísimo. Digo, no, ¿sabes qué? Mejor así déjalo, mejor no. En mis jóvenes, el positivismo es empírico, que se basa solamente en los sentidos. Solo podemos ser en aquello que podemos ver, que podemos oír, que podemos escuchar, que podemos oler. ¿Por qué creemos en los olores? Porque aunque no los vemos, aunque no los podemos tocar, los percibimos. Ah, qué feo huele. Oye, qué bonito perfume tienes, qué perfume es, etc. El positivismo, corriente filosófica basada en la experiencia del conocimiento científico de los fenómenos donde la metafísica y la teología son sistemas de conocimiento imperfectos, inadecuados, sentando las bases de la educación laica o laicismo basada en la ciencia y no en los dogmas o creencias religiosas. Durante siglos y siglos se mantuvo la educación en todo el mundo. Jóvenes, con eso terminamos lo que viene siendo nuestra segunda clase, aleluya, aleluya. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para ver lo de tu tarea. Acuérdate que ya no me conformo con que me la mandes. Quiero que me digas qué es lo que nos tienes que ampliar, informar sobre lo que pasó en la semana, en la materia educativa y en general. Nos vemos para aclararlo ya al próximo siguiente examen. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.